Buenos días. Continuando con el diplomado de Derecho Registral y Registro Inmobiliario, hoy día vamos a tocar el tema de la inmatriculación al registro de predios. El expositor Osvaldo Rojas Alvarado. Fuerte palmas, por favor. Buenos días. Ante todo quiero agradecer la invitación del Colegio de Abogados y agradecer y saludar a cada uno de ustedes, ¿no? Muy especialmente a algunas personas con las cuales conozco, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. El día de hoy se me convoca para conversar acerca de un tema que, vale la verdad, cierto sector de la doctrina lo critica bastante. Sin embargo, consideramos que la institución de la inmatriculación es necesaria teniendo en cuenta la realidad nacional. Piensen ustedes en un momento la cantidad de predios que aún no se encuentran inscritos en registros públicos. Mientras exista esta deficiencia, se va a justificar necesariamente la inmatriculación. Otro aspecto a tener en cuenta es que hoy en día, debido a la economía y a otros factores, surgen nuevos derechos de propiedad. Derechos de propiedad que están fuera de registro. Derechos de propiedad como, por ejemplo, aquellos que vienen siendo habilitados, terrenos seriatos que vienen siendo habilitados para ser destinados a fines rústicos. También tenemos en esta cantidad de predios o derechos de propiedad que surgen día a día los predios urbanos que no han sido formalizados, que están fuera de registro. Sin duda, mientras existan predios que están fuera de registro, la institución de la inmatriculación va a ser necesaria e indispensable, ya en principio. Otro aspecto, nosotros también sabemos que la inmatriculación tiene ciertas deficiencias. Si bien es cierto, la doctrina que critica a esta institución podría tener razones fundadas, no lo vamos a dudar. En el caso peruano, por ejemplo, todos conocemos las deficiencias que tiene el catastro registral. Un catastro registral que se ha ido implementando de manera progresiva. Sin embargo, hay que precisar que no cuenta con catastro desde el inicio de su funcionamiento, que es a partir de 1888. Muchas inscripciones se han realizado sin contener o sin solicitar o adjuntar plano adjunto. Entonces ustedes pueden ya imaginarse la cantidad de predios inmatriculados en el registro, de los cuales no sabemos cuál es su ubicación física. Entonces, siendo conscientes de esta deficiencia del catastro, es necesario pues tomar algunas medidas que puedan disminuir estos riesgos. Más aún cuando el propio registro generalmente no está al 100% seguro de la información que nos entrega en materia catastral, porque esta es una debilidad que el propio registro lo ha reconocido. Más aún cuando los órganos llamados a tramitar estos procedimientos de inmatriculación, como vamos a verlo, generalmente las notarías y el Poder Judicial tampoco podrían dar fe de que el predio que se va a inmatricular está o no está inscrito en los registros públicos. Por tanto, el riesgo que se puede generar con ello es la existencia de superposición, ¿no? O duplicidad de partidas, como quieran decirlo. Sin duda, quien habla tiene una formación por más de 10 años en materia de formalización de la propiedad. Y algunos que conocen del tema no me dejarán mentir, una forma de poder reducir estos riesgos que puede generar la inmatriculación sobre la base de la deficiencia del catastro registral
es precisamente a lo que nosotros hemos denominado este famoso diagnóstico técnico legal. Considero yo que el diagnóstico técnico legal está inmerso en cualquier procedimiento donde tenga que ver derechos de propiedad o accesos a los derechos de propiedad. Fíjense, en un diagnóstico técnico, precisamente su nombre lo indica, implica el trabajo de dos profesionales, un abogado, un ingeniero o un arquitecto. Porque ustedes fíjense, el problema que se genera en tema de inmatriculaciones es precisamente la parte técnica, la deficiencia del catastro. Entonces difícilmente un abogado por sí solo va a poder advertir las deficiencias del catastro. ¿Cómo se salva esta deficiencia? Para el caso de la inmatriculación, únicamente se pide un certificado de búsqueda catastral donde el registro va a decir el predio que se pretende inmatricular no está inscrito, no tiene antecedentes registrales. Pero ya hemos dicho, no todos los predios, ¿ya?, cuentan con planos y por tanto registro. No en todos los casos tiene debidamente identificados los predios inscritos. Es por ella la razón de que existe mayor riesgo de poder generar duplicidades. A ello hay que agregar que Registros Públicos, a través del Tribunal Registral, ha establecido algunos precedentes o algunas resoluciones que finalmente terminaban como precedentes, en la cual promueve la inmatriculación en los casos en que los informes técnicos señalen la imposibilidad de poder identificar si el predio se superpone o no con alguna otra propiedad. Entonces, sobre la base de esta información, se hace necesario efectivamente contar con un diagnóstico de la propiedad. Ese diagnóstico va a ser mayor. En sí, la esencia de esto es que sea más riguroso respecto de examinar la existencia de derechos de propiedad. Entonces, esta es una fórmula que yo propongo, ¿no?, para poder evitar los riesgos. Y este diagnóstico que les estoy comentando, por ejemplo, no lo exige la ley para el caso de notarios, ni mucho menos para el caso de procedimientos que se sigan o procesos que se sigan ante el Poder Judicial. Por tanto, como les digo, ellos simplemente se basan en un resultado de búsqueda catastral. Se acabó. Con eso ellos asumen que el predio no está inmatriculado, no tiene antecedentes registrales y es potencialmente inscribible en registros públicos, ¿no?, a través de una inmatriculación primera de dominio. Entonces, el día de hoy, luego de comentar esta pequeña reflexión a manera de introducción, vamos a ver lo que es la inmatriculación en la legislación peruana, pero para ello vamos a echar mano de manera muy breve de cómo se lleva a cabo o cómo funciona la inmatriculación en el caso de la legislación española. Digo esto porque en realidad la legislación peruana se inspira, ¿ya?, se inspira en la legislación española, en la legislación hipotecaria, la ley hipotecaria que ustedes deben haber escuchado ya bastante. Entonces, contiene las mismas instituciones, pero vamos a ver de manera muy rápida, como les digo, cuáles son las formas que en esta ley española se prevé para poder ingresar un predio a registro. ¿Ya? Y a continuación ya nos vamos a detener a desarrollar el tema de la inmatriculación en el caso peruano. Fíjense, el primer aspecto. Es necesario saber cuáles son los fundamentos o la justificación, ¿no?, de la inmatriculación. Yo ya había adelantado que el tema es bastante criticado por la doctrina. ¿Criticado por qué? Tal vez por la sencilla forma de que un predio puede ingresar al registro. Más aún cuando este ingreso al registro debería ser rigurosamente calificado, porque a partir de ahí es donde se van a generar las posteriores inscripciones. Es decir, es la primera oportunidad que un predio ingresa al registro. Y es a partir de ahí donde se van a generar las sucesivas inscripciones. Ustedes recordarán del famoso principio de tracto sucesivo. Este caso, la inmatriculación, es una excepción al principio, o a este principio de tracto sucesivo. Entonces, fíjense cómo la realidad española no es tan ajena a la realidad peruana. Ahí ustedes podrán revisar la justificación que de este notario de la Puente, notario español, para que el legislador siga manteniendo
en la legislación, valga la redundancia española, ¿no?, la institución de la inmatriculación. En España, por lo menos en esta época, cuando se hace este artículo, el legislador, el autor menciona de que en España también existe, de alguna forma, la informalidad de lo que hoy también nosotros conocemos y lo que COFOPRI, a través, bueno, lo que COFOPRI y lo que hizo también el EXPER, tanto en informalidad urbana y rural respectivamente, trataron de reducir, ¿no?, estos programas de formalización a nivel urbano y rural. Actualmente COFOPRI solamente ve tema urbano, ¿no?, y el tema rural lo está viendo los gobiernos regionales, ¿no?, por una cuestión de transferencia de competencias, ¿no? Eso solamente para precisar. Entonces fíjense que en España también existe la informalidad, y el autor señala pues de que hay que combatir, ¿no?, la propiedad clandestina que hoy en día existe en España, más allá de los perjuicios que puedan haber por ciertos dogmáticos, ciertos doctrinarios, pero finalmente lo que se tiene que imponer son las realidades prácticas, poner solución a los problemas existentes, ¿no?, en dicho país. Y por último, para justificar, el autor señala algo que es bastante cierto y que nosotros también debemos tomar en cuenta. Dice que nadie puede quejarse de los perjuicios que la propia negligencia ocasiona. Sin duda, si es que yo tengo un derecho en un área o en un predio determinado, pues difícilmente yo no debería de perderlo, salvo que hay un fraude de por medio, ¿no? Pero si yo soy un propietario responsable, podría evitar que se generen este tipo de inconvenientes, que se dan, sin duda, en todos lados hay. Entonces, esta es la justificación que se da en España para mantener esta institución tan importante. Como repito, en el caso peruano, ¿no?, haciendo un paréntesis, para mí la inmatriculación sigue siendo y va a seguir siendo una forma o una manera de sanear la propiedad. No la única, existen más, está la prescripción adquisitiva, por ejemplo, ¿no?, existe más, está el título supletorio, pero el título supletorio también deviene en inmatriculación, por cierto, ¿no? La prescripción adquisitiva también puede venir en una inmatriculación, lo vamos a ver, ¿no? Generalmente tenemos la idea de que la prescripción adquisitiva va contra el titular registral, ¿no?, y por tanto cancela, ¿no?, la titularidad registral, y eso no sería una inmatriculación, ¿no? Pero vamos a ver que también en el Poder Judicial, en la jurisprudencia y en la doctrina, se acepta que a través de una prescripción adquisitiva también se pueda inmatricular un predio por primera vez, ¿no? Ahora hay un tema que bastante se conoce, se discute, ya tanto a nivel nacional como extranjero, es si la inmatriculación y la primera de dominio es lo mismo, ¿no? Muchos autores señalan que son instituciones diferentes. Ciertamente lo es, son distintas. La pregunta es, ¿son distintas en el Perú? ¿Son distintas en España? ¿Son distintas en Alemania? La respuesta tiene que ser similar a la que se da en España. Como les digo, nosotros hemos traído esta legislación. Y por tanto, en buena cuenta, para resumir la idea, son instituciones, jurídicamente son instituciones diferentes, pero en el Perú se da en una sola. En el Perú no podemos hablar de que inmatriculación es una cosa y la primera inscripción de dominio es otra. Ya, pero técnicamente son distintas, ¿no? Para comenzar, la inmatriculación, ¿en qué consiste? Consiste en dos actos. Primero tengo que identificar que exista un predio. Solamente me voy a remitir al predio. Ojo, separemos el predio del propietario, ¿ya? Inmatriculación es solamente predio. Yo voy a determinar la existencia del predio. Este es el predio. ¿Existe? Efectivamente existe. Y lo segundo que tengo que hacer es que este predio, verificar que este predio de acá no esté inscrito en registros públicos. Si se dan esas dos condiciones, por tanto voy a poder inmatricular solamente el predio, ¿ya? Como ahí se pueden fijarse en la definición. ¿Y qué es en todo caso la primera de dominio? Eso exige otro requisito posterior. ¿Cuál es? Exige verificar los títulos. O sea, yo ya tengo en el catastro y en el registro identificado el predio.
para que proceda la primera de dominio, yo tendré que mostrar títulos de propiedad. Y en eso consiste precisamente, en verificar la existencia de títulos de propiedad. Si yo demuestro esto, por tanto, voy a inscribir o voy a poder inscribir ese título de propiedad sobre ese predio ya inmatriculado. ¿Ya? Así funciona esa gran diferencia. ¿Ya? Por tanto, como ahí concluye lo que el jurista Arias Picasso, ¿no? La inmatriculación se efectúa mediante la práctica de una hacienda, la inmatriculación, que es la primera decisión de dominio a favor del inmatriculante. ¿Cómo pasa en Alemania? Que es donde ahí sí figura o sí se desarrolla esta figura con mayor rigor, porque ahí nace esta gran diferencia. En Alemania son operaciones, como ahí señala, distintas, ¿no? La que es la inmatriculación se lleva a cabo de oficio, como ya les hemos comentado, verifico la existencia del predio inscrito, me inscribo, eso lo hace de oficio, se hace en Alemania, y con base ¿a qué? Al catastro precisamente. Y la primera inscripción, es lo que hemos dicho, se hace posteriormente. ¿Ya? Entonces, para cerrar ideas, en el Perú, inmatriculación y primer dominio se lleva a cabo en un solo acto. ¿Ya? Si una vez escuchan por ahí, oye, pero la inmatriculación es totalmente diferente, es una institución distinta que la primera dominio. Sí, efectivamente, pero eso en Alemania. En el Perú, la cosa es inmediata. ¿Ya? En un solo acto. Y esto va a quedar más claro cuando veamos la legislación nacional. El propio reglamento de registro de predios lo define así, ¿no? Y deja zanjado el tema. Entonces en España vemos rápidamente qué es lo que es materia. ¿Quién puede inmatricular? Definitivamente el propietario, ¿no? Porque es quien puede acceder al registro. Pero también establece algunas excepciones, que podría ser cualquier titular, ¿no? De un derecho real, ¿no? Sobre fincas ajenas no inmatriculadas. También una excepción. Otra, discreción por parte de acreedores del propietario, ¿verdad? Como en estos hubiesen practicado un embargo que recaiga sobre una finca. Esto también es muy común en el caso peruano. Ya van a ver que en el caso peruano también se ha previsto la inmatriculación en mérito a un embargo o en mérito a una resolución judicial que disponga un embargo. Eso se dio a partir del año 2008 con la modificación del Código Procesal Civil, el artículo 650. Ya eso lo van a ver. Y también ha sido recogido en el reglamento de registro de predios. Digamos. ¿Cuáles son los medios típicos por los cuales un predio ingresa a registro en la legislación española? Acá vamos a ver cómo son bien similares, claro, tendrán otro nombre, pero son bien similares a los que tenemos también acá en el Perú. A ver, primero está el expediente de dominio. ¿Ya? ¿Esto cómo es? El expediente de dominio, en buena cuenta, es como consecuencia de un proceso judicial. Se lleva a cabo un proceso judicial que en teoría no es contencioso. ¿Ya? Al igual que acá en el Perú, hay una clasificación de procesos contenciosos y no contenciosos. En España también se tiene que llevar a cabo este procedimiento, ¿no? ¿Con qué finalidad? Justamente de que el solicitante demuestre que es propietario del área que está solicitando. Esto finalmente concluye, ¿no? Con este famoso expediente de dominio, que es el que va a ingresar finalmente al registro. Ahora bien, habría que preguntarse si este expediente o esta resolución, bueno, ahí se denomina auto, este auto que pone fin a este procedimiento, no puede ser o no cuestionado. Bueno, la respuesta es positiva, podría ser cuestionada, ¿no? Es más, como ahí se señala, el auto que dispone de inmatriculación o que da por concluido el expediente de dominio no constituye cosa juzgada, con lo cual podría ser modificado, ¿no? A través de un tercero que se siente interesado o que se sienta perjudicado con esa decisión. Sigamos. Por título de dominio, que es la segunda modalidad. Ya habíamos visto primero el expediente de dominio. La segunda modalidad es el título público. Ahora, haciendo un paréntesis, el expediente de dominio, ¿acaso ustedes no ven cosa similar con algunos procedimientos que nosotros llevamos acá en
en el caso peruano. Póngase a pensar en el caso de del título supletorio. El título supletorio es un proceso judicial, está previsto en el Código Procesal Civil, ¿no?, que también efectivamente uno puede solicitar al juez para que, ¿no?, se le pida como una copia de su título de propiedad. Es decir, yo voy al juez, le digo: señor juez, mi título de propiedad se ha perdido, no lo tengo, ¿no?, y quiero que se lleve a cabo una formación de título supletorio. Entonces, efectivamente, el juez va a iniciar un proceso judicial, y este proceso judicial se llama formación de título supletorio. Este documento o esta resolución también se puede inmatricular. Y fíjense que en el caso de título supletorio no se exige la antigüedad de 5 años, lo vamos a ver. Entonces, ahí hay un parecido, ¿no?, entre el famoso expediente de dominio español y el proceso de formación de título supletorio que leímos en el Perú, mexicano. Veamos otro tema, u otra forma de que los predios ingresen a registro, por título público. Acá también pueden ponerse a pensar los famosos títulos o escrituras públicas que tienen una antigüedad de 5 años, como mínimo. Un título por sí solo, si tiene 5 años, puede ingresar a registro. Si no tiene los 5 años, pero si puede sumar con títulos anteriores, también puede ingresar a registro. Esto es similar a lo que vamos a ver acá, pero acá funcionan diferentes reglas. Fíjense lo que sucede acá. Acá se habla de un doble juego de documentos. Es decir, no basta con que se presente el título a través del cual yo adquiero, o supuestamente adquirí la propiedad de ese predio, sino además tengo que presentar el documento de la persona de quien me vendió. Es decir, tendría que acreditar de alguna forma la propiedad del anterior propietario que me vendió a mí. En eso consiste el doble juego, ¿ya? Es así de simple. En el caso peruano no. En el caso peruano basta con que yo tenga un título con 5 años y se acabó. No necesito demostrar el anterior ni el que viene antes, nada. Simplemente si tiene 5 años, se acabó. Y acá fíjense, las reglas son diferentes. En el Perú se exigen 5 años. A la fecha de la presentación del título se entiende en el registro, ¿no? En cambio en España no, solamente se exige 1 año. En años bastante inferior comparativamente, hablamos de 4 años de diferencia. Ahora, ¿qué títulos pueden presentarse? Similar en el Perú, las escrituras públicas, ¿no?, las ejecutorias, que son también las sentencias que acá se presentan, ¿no?, los emitidos por autoridad judicial o por el gobierno. Fíjense ustedes en estos documentos, ¿no?, que se entregaba a la municipalidad en materia de formalización. También lo hacía COFOPRI, o lo hace COFOPRI, y lo hace también ahora los gobiernos regionales en materia rural, ¿no? Entonces, la regla de todo esto es que tienen que ser anteriores en más de 1 año a la fecha en que se solicite su inscripción. Esa es la condición, el requisito. Por último, la otra forma en que los predios pueden ingresar a registro es por certificación de las corporaciones de derecho público. También es similar al caso peruano. En estos casos tenemos que remitirnos a aquellas entidades públicas que tienen, ¿no?, propiedad sobre terrenos, pero lamentablemente o por alguna razón no han podido inscribirlas en registros públicos, ¿no? Hay una ley, en el caso peruano, que permite que todas las entidades públicas puedan sanear sus propiedades, y dentro de este saneamiento o dentro de estos mecanismos de saneamiento, pues evidentemente está la inmatriculación. En el caso español también sucede lo mismo, ¿no?, porque ahí señala que este supuesto se da cuando estas entidades corporativas, ¿no?, o entidades públicas carecen de títulos de propiedad, no tienen su título escrito. Entonces ellos pueden, ¿no?, a través de estos famosos certificados, poder inmatricular esos terrenos. Este método es el más criticado en el caso español. ¿Por qué? Porque como se le da mucha, aparentemente, arbitrariedad o mucho espacio para que las entidades públicas puedan definir cuáles son sus propiedades, han ocurrido momentos en que se han dado errores, como en todas partes,
y han procedido a inmatricular terrenos sobre los cuales existen derechos de propiedad, ¿no? La gran diferencia con los otros métodos, por ejemplo, en el caso del expediente de dominio, como parte del procedimiento, consiste pues en que el juez va a ir a verificar quién está en posesión, quiénes son los colindantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber un tercero que va a ingresar al predio y va a verificar que efectivamente quien está solicitando la prescripción está en posesión. Con lo cual, de alguna forma, se garantiza que el procedimiento sea regular. En cambio, en el caso de los certificados de las corporaciones, es la misma entidad pública quien dice: yo poseo este predio y por tanto expido este título o este certificado, y eso es suficiente para ingresar al registro público. La pregunta es: ¿qué sucede si en este predio existe un tercero? ¿Qué sucede si en este predio hay un poseedor? El registro no lo va a saber, evidentemente. En el caso del expediente de dominio, por lo menos el juez que es un tercero, constató que efectivamente hay o no haya ni un tercero. Si lo hubiera incorporado en el procedimiento y tal vez ese expediente de dominio se hubiera caído, probablemente. Pero en este caso no hay forma de que un tercero pueda verificar si hay alguien en posesión. De ahí pues que viene la crítica y de ahí que vienen los errores, ¿no?, a este tipo de procedimiento o esta forma de ingresar predios al registro. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene la inmatriculación en el caso español? Es importante saberlo. Fíjense que la inmatriculación de un predio tiene efectos limitados, ¿ya? Es una especie así como que se suspende por 2 años los efectos para los terceros, ¿no? No es como acá que yo inmatriculo y bueno, se acabó. Acá no, acá la norma expresamente señala que tiene un efecto o una eficacia limitada, ¿no? Y está relacionado con los terceros en realidad. Es decir, tienen que pasar 2 años para que recién los terceros que vayan a comprar de las personas que han inmatriculado, ¿no?, puedan alegar el famoso tercero de buena fe. Si alguien compra al año siguiente o antes de los 2 años, no va a estar protegido por ese tercero de buena fe, ¿ya? Ahí está la restricción que se ve en el caso español. Bueno, hemos visto brevemente, ¿no?, hemos hecho un paréntesis de cómo se ve en la inmatriculación, ¿no?, en España. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar al caso peruano. Para no ir muy lejos, el Código Civil de 1936 prevé, bueno, desarrolló ya el tema de la inmatriculación. Podrán darse cuenta ustedes que la fecha o el plazo que existía en ese entonces era de 20 años, ¿no?, bastante mayor al que hoy tenemos, ¿no? Hoy tenemos solamente el plazo de 5 años. Sin embargo, este plazo fue reducido en el año 1968, digamos, esa era la tendencia. Recordarán ustedes que también los plazos de prescripción eran largos, 30 años, ¿no? Acá, después del año 68, para el caso de inmatriculación, se redujo solamente a 10 años. Lo importante de esta norma, si se fijan, en la modificación, en la parte final donde está subrayado, hay una parte bastante interesante que dice, ¿no?, que lo expuesto en este artículo es sin perjuicio de lo que se puede establecer en leyes especiales. Esa fórmula legislativa que unos podrán decir, bueno, pues no hace nada o no cambia en nada si no lo pone. Pero bueno, en realidad tiene un sentido de ser, o tiene una razón de ser, ¿no? Porque uno podría pensar pues que solamente el artículo en ese entonces 1046 contenía las fórmulas para poder inmatricular, pero la verdad es que no es así. La verdad es que existen leyes especiales que pueden crear reglas especiales. En el caso, por ejemplo, de propiedad del Estado, se pueden inmatricular. De hecho, la SBN, el mismo COFOPRI, los gobiernos regionales, las municipalidades pueden inmatricular terrenos. La pregunta es, ¿a ellos se les aplica el plazo de 5 años? La respuesta es no. Muchas veces y dependerá de la legislación especial con la que ellos cuenten, solamente necesitarán el acto administrativo que disponga la inmatriculación del terreno, ¿no? Fíjense que
la administración pública es tan grande que cada una de estas instituciones puede prever una forma de matriculación. Por ejemplo, en el caso de áreas naturales protegidas, su legislación especial prevé cuál es la forma de poder matricular estas áreas naturales protegidas. En el caso de COFOPRI también se prevé cuál es la forma de poder matricular un terreno. En el caso de la SBN también. Pero de lo que sí estoy seguro que en ninguno de estos casos o en ninguna de estas instituciones se exige un plazo superior o un plazo mínimo de 5 años. Muchas veces un año o pueden ser mucho más de 5, pero no hay un plazo. O sea, la ley no establece que tenga que pasar ese plazo. ¿Ya? Es más libre. Entonces es necesario justamente conservar esa parte final, ¿no? Para que se aclare el tema. O si acaso la inmatriculación no solamente está en el Código Civil, ¿no? Hay leyes especiales que la desarrollan y es que así hay que entenderlo. Habíamos comentado de que el plazo había reducido desde la última modificación, que era de 10, y actualmente a 5. Y esto se da con la modificación o la reforma del Código Civil de 1936, ¿no? Y actualmente el Código Civil del 84 solamente prevé un plazo de 5 años, ¿no? En algún momento uno se preguntaba, oye, pero este plazo es, ¿por qué razón? ¿No? ¿Cuál es la tendencia de poder ir reduciendo los plazos año a año? La verdad de las cosas es que, como comentaba al inicio, la realidad nacional nos impone a que el legislador siga creando y desarrollando esta institución en inmatriculación. ¿Por qué? Porque la idea es fomentar, ¿no?, la inscripción de los derechos de propiedad, ¿no? Y la única forma de poder fomentar es flexibilizando un poco las normas. De ahí el riesgo, de ahí la crítica, ¿no?, de que la inmatriculación pues, podría ocasionar algunos problemas, sobre todo con un plazo tan mínimo como son 5 años. Por ahí se habla también de ciertos fraudes, ¿no? Cosas que se han dado, que tal vez no sean la regla general, pero que se han dado y que sirven de sustento para poder criticar a esta institución. Bueno, en fin, los 5 años obedecen o debe concordarse con el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Ustedes sabrán que la prescripción adquisitiva de dominio está regulada en el artículo 950 del Código Civil, ¿verdad? Y de acuerdo con el Código Civil existe una prescripción larga, ¿no?, y una prescripción corta. La prescripción corta comprende 10 años como mínimo, ¿no?, de posesión continua, pacífica y pública y como propietario. Sin embargo, también existe la prescripción corta, que solamente exige el plazo de 5 años, pero ella agrega 2 requisitos más: que haya justo título y que además haya buena fe. Entonces, como señala ahí la exposición de motivos, el plazo de 5 años está relacionada, ¿ya?, con la prescripción adquisitiva corta, ¿ya? O sea, no es un plazo arbitrario, ¿no?, sino obedece a la prescripción adquisitiva de dominio. Pero veamos. Aquí hay una resolución interesante, ¿no?, del Tribunal Registral, donde de alguna forma justifica el tema de los 5 años. Dice lo siguiente: dice, la antigüedad de 5 años está relacionada con la figura de la prescripción, que la habíamos precisado. Pero acá hay algo más interesante, pues la ley, dice, la ley presume que la posesión por ese lapso de tiempo lo convierte en propietario del predio, ¿ya? Y esto tiene que ver con la famosa prueba diabólica que ustedes habrán escuchado. Muchos dicen, oye, me están pidiendo que acredite la adquisición de A, pero a su vez de B, de C, de D, y así voy a tener que llegar hasta el incanato. Eso es imposible. Pues claro que es imposible. Y a eso se denomina pues la famosa prueba diabólica, porque es algo que yo no voy a poder acreditar jamás, ¿no? Yo no voy a poder llegar pues hasta la primera inscripción. Es una locura. Es por eso que este artículo, la prescripción adquisitiva, la inmatriculación, prevé esta figura, ¿no? A mí solamente me interesa que tú me presentes un título que tenga 5 años, nada más. Yo no voy a ver hacia atrás, no me interesa. ¿Por qué? Porque acá dice que la ley presume que la posesión por ese lapso del tiempo lo convierte en propietario del predio.
Dice, por ello no es necesario, cuando el título tiene antigüedad requerida, que se acompañen otros que acrediten la adquisición del transferente, ni aquellos que acrediten la adquisición inicial. ¿Ya? Solamente necesito que tenga 5 años. Si el título por sí solo lo tiene, suficiente. Pero si yo puedo sumar, porque mi título no tiene los 5 años, puedo sumar de quien me vendió y alcanzo los 5 títulos, y si para alcanzar los 5 años, y si para alcanzar los 5 años solamente me hace falta 2 títulos, pues esos serán suficientes. No tendré que ir al tercero, al cuarto, al quinto y así ir hacia atrás. No, solamente necesito tener 5 años y se acabó. Fíjense, ¿qué más dice? Los vicios, o sea, incluso va más allá. Los vicios contenidos en el título inmatriculante que derivan de la intervención del transferente e ignorados por el adquirente se consideran saneados. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante? Y de ahí porque viene un poco la crítica, ¿no? Uno podría decir, oye, pero antes de que ese señor lo adquiriera, se lo compró al señor C, pero resulta que el señor C no lo había comprado al verdadero dueño. Entonces ahí hay un tema pues medio raro, ¿no? Extraño. Sin embargo, esta norma dice, no, basta que tenga los 5 años y esto se considera saneado. El título particular está saneado, no hay problema, ¿no? De ahí viene la importancia de la inmatriculación. Y eso, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en esta resolución que está al pie, si lo pueden hacer. Es una resolución, la 546-2011, ¿no? Del Tribunal Registral de Arequipa. Saben que se divide en 3, está el Tribunal de Lima, el Tribunal del Norte y el Tribunal de Arequipa, no del Sur. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar estos fundamentos de la inmatriculación. Ahora, de manera general, la inmatriculación, ya lo hemos comentado, es en el 2018. Pero ahí, por ejemplo, hasta hemos hablado o hemos comentado acerca de los famosos títulos de propiedad que tienen 5 años de antigüedad. Pero no es la única forma, según el Código Civil, para poder ingresar un previo registro. De hecho, el artículo 2018 prevé 2 modalidades. La primera es, efectivamente, aquellos títulos que tengan 5 años de antigüedad. Pero también la norma prevé, ¿no?, el supuesto de la formación de títulos supletorios. Ya, lo que también habíamos adelantado, ¿no?, que se ve en España, que también se da acá. De hecho, la formación de título supletorio no solamente se da a nivel judicial, en el caso peruano, sino además se puede llevar a cabo, ¿no?, vía notarial, ¿no? En esta famosa ley, la ley 27333, ¿no?, que desarrolla de alguna forma la competencia de los notarios en asuntos no contenciosos, se prevé el procedimiento de prescripción adquisitiva, rectificación de área y también la inmatriculación. ¿Ya? Entonces, que quede claro, el 2018 prevé 2 supuestos: de inmatriculación vía una escritura pública o un título de propiedad que sea como mínimo 5 años de antigüedad, y además la formación del título supletorio. 2 supuestos totalmente diferentes. Habíamos adelantado que el reglamento de registro de predios pone, si se quiere decir así, punto final a cualquier decisión, y señala pues que, ¿no?, la inmatriculación, en el acto básico por un previo registro, se realiza con la primera de dominio, ¿no? Si habíamos pensado de que son actos diferentes, no, en el caso peruano está claro, se dan en un mismo acto, y eso ustedes lo pueden encontrar en el artículo 16 del reglamento de registro de predios. Otro aspecto. Fíjense que también aquí es una jurisprudencia que es la 402-2010, también de Arequipa, ¿no?, donde señala que de acuerdo con la interpretación que se le puede dar al artículo 2018, que lo acabamos de ver, ¿no?, se puede concluir que por regla general el sistema registral peruano, ¿no?, la inmatriculación será siempre por la primera de dominio, ¿no? Un poquito al revés.
que como sucede en España, no, perdón, en Alemania. Habíamos dicho que en Alemania primero yo hago el catastro, ¿no? Identifico el inmueble y después, posteriormente, presento mi título o mi escritura y recién pasa la titularidad en mi nombre. En el caso peruano, ¿cómo sucede? Yo presento mi título, de frente mi título, ¿no? Y a su vez eso va a tener que generar mi matriculación de ingreso. Es por ello que vamos a ver, ¿no? El título por sí solo no es suficiente. Hasta acá todos hemos estado convencidos, bueno, yo tengo una escritura pública de 5 años, voy, toco la puerta de registros y que me lo inmatriculen. No. Vamos a ver que el título por sí solo, claro, es la parte sustantiva, sustancial, porque ahí está el derecho, pero no es suficiente. También existen los famosos documentos complementarios. Estos famosos documentos complementarios tienen que ir acompañados de este título de propiedad, porque va a permitir precisamente poder facilitar la inscripción. Habíamos dicho que el principal problema del registro era la falta de un catastro. Habíamos dicho también que muchos títulos, fíjense, desde 1888 cuando se crea el registro, muchos títulos han ingresado sin planos. De hecho, los planos no eran exigidos, no era un requisito que exigía el registro para poder inmatricular un predio. Hoy en día los planos se han vuelto en requisitos indispensables para poder inmatricular un predio, porque lo primero que yo tengo que saber es tu documento de propiedad, dónde está ubicado. ¿Será un predio urbano? ¿Será un predio rural? Son temas que yo voy a tener en cuenta al momento de inmatricular. ¿Por qué? Porque las reglas van a cambiar. Si alguien me trae un título de propiedad que corresponda a un lote urbano, pues los requisitos de estos famosos documentos complementarios serán diferentes. Si alguien me trae un título de propiedad que corresponda a un predio rural, también los requisitos complementarios serán distintos. Y a eso hay que agregar si el predio se encuentra en zona catastrada o no catastrada. O sea, hay varias variantes, ¿no? No es tan sencillo el tema de inmatriculación, ¿no? Será sencillo tal vez obtener un título de propiedad, pero también hay un trabajo que hacer en la parte técnica. Sigamos. Y acá ya vamos entrando un poco al tema técnico, ¿no? Como aspectos generales, porque esto va a recaer en cualquier procedimiento de inmatriculación que se lleve a cabo. Y estos generalmente nacieron de la jurisprudencia, nacieron de los casos concretos, y es así como se va desarrollando el derecho, ¿no? El primero de ellos dice, para inmatriculación se requirió un informe técnico. ¿Qué duda cabe? Hoy en día los registros públicos cuentan con un área de catastro. Esa área de catastro, ¿no? Va a ser la que tendrá que dar el visto bueno. Tan es así que incluso los informes de catastro son vinculantes, ¿no? Eso también se estableció a través de la jurisprudencia, ¿no? Ya habíamos dicho, difícilmente un abogado en su escritorio va a poder determinar que la escritura que me están presentando, con los planos que me están presentando, está o no superpuesto con otra propiedad. Yo agarraré mi computadora como abogado, empezaré a buscar todas las fichas, pero yo no sé estas fichas qué espacio físico ocupan del territorio. No lo sé, no lo puedo saber. Por tanto, de ahí toma relevancia pues el aspecto técnico. De ahí que la norma señala que para poder matricular, ¿no? Ese expediente que se va a generar tiene que pasar por el área técnica. Y será el área técnica quien dirá, efectivamente, el área que el señor está solicitando como como inmatriculación, no se encuentra inmatriculado. O sea, no hay antecedentes registrales. Evidentemente, si el informe técnico me dice, el área que el señor solicita ya se encuentra inscrita en registros públicos a favor del señor Juan Pérez. Obviamente, ese documento de inmatriculación debería ser tachado, ¿verdad? Porque el predio ya está inmatriculado, ya tiene una partida. Por tanto, si se procediera de forma distinta, ¿qué estaríamos generando? Duplicidad de registrales, ¿verdad? Y antes, lamentablemente, se hacía así.
porque como les digo, no se pedían planos, no se contaban con áreas técnicas. Entonces ustedes váyanse haciendo la idea de cuántas duplicidades existen en el registro. No estoy hablando solamente de Lima, a nivel nacional, vayan haciéndose la idea. De ahí la reflexión que yo les decía, que no basta simplemente el certificado de búsqueda catastral que me diga, bueno, el área, sobre esta área no hay propiedad, pero sin embargo no es al 100%. Un poco débil, ¿no? Es información. Sin embargo, suficiente para el legislador para poder matricular. ¿Ya? Como le digo, este aspecto también nació en la jurisprudencia, el segundo también nació. Y esto es tal vez, si bien es cierto, lo que se busca es promover la inscripción registral, es bueno, es positivo, pero a su vez es un arma de doble filo. Fíjense lo que dice: la imposibilidad de un informe técnico en determinar si el predio está inscrito o no impide la matriculación. Es decir, yo remito el expediente al área técnica y el área técnica me dice, oye, he tratado de reconstruir esta zona, sé que por ahí hay propietarios, pero ninguna de estas propiedades tienen plano, he tratado de un poquito de ubicarlas así, pero la verdad es que me es imposible poder decirte si es que esta área está matriculada o no. Y ese criterio, esa forma tal vez de resolver, no va a ser impedimento para que se pueda matricular, pese a que existe esa duda, ¿no? De que, oye, no puedo. Si no puedes, no importa, igual se matricula. ¿Ya? En ese sentido. Ahora, este es un tema bastante, si quieren decirlo así, contradictorio, pero la norma lo ha previsto y su razón tiene, ¿no? Dice, si el predio está inscrito, también podría matricular, según el título que se presente. Claro, hasta acá todos habíamos dicho, oye, pero si la matriculación es el primer ingreso al registro, si el predio ya está registrado, ¿cómo se va a matricular de nuevo? Lo lógico es que se está generando una superposición, ¿no? Pero justamente la norma al final dice según el título que se presente, ¿no? Piensen ustedes en una sentencia judicial, por ejemplo. Otros aspectos generales. Hemos dicho que la inmatriculación puede darse en base a títulos de 5 años, pero no es la única forma. También puede darse en base a títulos menores de 5 años. ¿Ya? Pero vamos a ver primero las reglas generales que se aplican a los que son mayores de 5 años. Para comenzar, no es indispensable que haya pluralidad de títulos. Digo yo, basta uno, ¿entiendes? El otro aspecto es el cómputo del plazo de los 5 años, porque acá todos nos preguntamos, 5 años, sí, pero ¿a partir de cuándo? Ustedes saben que con una minuta de compra-venta yo ya soy propietario, ¿no? Para comenzar no necesito inscribirlo, para comenzar no necesito elevar la escritura pública. Eso se da en lugares donde haya notarios, pero en el Perú no en todas las partes hay notarios. Vean ustedes centros poblados muy alejados de la ciudad, donde no existe notario, no llega el notario. Claro, la norma, la ley orgánica del Poder Judicial señala que ante la falta de notario público, quien va a hacer las funciones de este funcionario, ¿quién va a hacer? El juez de paz, ¿no? Pero mucha gente, por costumbres, ¿no? Por costumbre del pueblo, ¿no? Simplemente celebra contratos verbales, simplemente celebra contratos de compra-venta en papel, o a lo mucho ya pues le pone la firma de un abogado, si es que hay abogados en esa zona, lo cual no significa que no sean propietarios. De hecho, el Código Civil así lo prevé, ellos son tan propietarios como aquel que lo hace por escritura pública. ¿Ya? Eso no se discute. Otro tema es que yo quiero poner mi derecho frente a terceros. Otra cosa es que yo quiero decir, por si acaso yo he comprado este predio, por si acaso, para que nadie se le ocurra volverlo a comprar. Esa es la función del registro, poner en conocimiento de los terceros de que hay un propietario, pero no es que el registro lo convierta en propietario. Lo que sí más bien va a dar registro es seguridad jurídica. Seguridad jurídica evidentemente reconocida, porque si uno hace una interpretación sistemática de las normas del Código Civil, se va a dar cuenta que hay una contradicción grande.
¿no? Por un lado, quiero la propiedad fuera del registro, pero las normas registrales, ¿qué me dicen? Si hay un conflicto de propiedad, va a vencer quien lo ha registrado. Por fin, ¿qué hago? ¿Me inscribo o no inscribo? Entonces, yo creo que si se hace un análisis comparativo de la norma, que como tiene que interpretarse así, lo correcto es que se inscriban. Tan es así que incluso el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la inscripción precisamente es la que promueve, ¿no?, e institucionaliza el derecho de propiedad. En un caso concreto, particular, tuvo oportunidad de pronunciarse el tribunal sobre los derechos de propiedad. Voy a hacer algún paréntesis pequeñito, y que tenía que ver con los formularios registrales. Ustedes se acordarán que hasta el año 2003 operaba, funcionaba el famoso registro predial urbano, ¿verdad? Este registro predial urbano, que generalmente eran los títulos donde inscribía COFOPRI, y en algunos sectores como en Lima, también el PET, generalmente era un registro nuevo, para comenzar, distinto del viejo registro de propiedad inmueble, ¿no? Y en este registro, ¿cuál era la gran diferencia? Que no solamente se inscribían títulos de propiedad, sino que todos aquellos títulos que se inscribían estaban debidamente catastrados, ¿ya? Es decir, ingresaba al registro una propiedad debidamente catastrada, identificada. Es decir, hoy en día, personalmente considero que es más seguro comprar un título o comprar una propiedad que haya sido formalizada por COFOPRI. ¿Por qué? Porque son predios debidamente catastrados. O sea, superposición ahí no debería de haber. No debería de haber. A diferencia de comprar un predio que ha sido, por ejemplo, inscrito en el viejo registro de propiedad inmueble, donde ahí se llevaron a cabo inscripciones sin planos. Probablemente exista superposición, probablemente, ¿no? Bueno, el tema es que con el registro predial urbano existían estos famosos formularios registrales. Ustedes conocerán, que eran suscritos por abogados o notarios. Estos formularios registrales podían ser inscritos. De hecho, eran una excepción al principio de titulación auténtica, ¿no?, que decían que solo se inscriben por instrumentos públicos, pero también los formularios accedían a registro y generaban asientos registrales, ¿no? Se podían hacer compras-ventas, se podían hacer anticipos de legítima, anticipos de herencia, etcétera, etcétera. Servían. Entonces, ya cuando se unifica los registros, ahora registro de predios, ¿no?, también se había previsto la utilización de estos formularios registrales, pero los notarios interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra esta ley porque querían que los formularios desaparezcan, ¿no? Entonces, para ir resumiendo el tema, esto llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, ¿no?, más o menos la debilidad del sistema de propiedad, señala que lo que garantiza e institucionaliza el derecho de propiedad es precisamente la inscripción en los registros públicos. Y una forma de garantizar y promover, sobre todo a los sectores de menores recursos económicos, es a través de los famosos formularios registrales. ¿Por qué? Porque son más accesibles, ¿no?, más accesibles a la gente de menores recursos. Un formulario registral anteriormente, promedio, costaba pues 100 soles, 150 soles, no cobraba más un abogado, a diferencia de una escritura pública, que está por encima de los 500 soles. Entonces, sin duda, estos formularios eran utilizados por las personas de menores recursos. Y por tanto, la consecuencia de ello, ¿cuál era? De que ya no sigan haciendo esas compras-ventas pues de minuta, privadas, y que solamente te enteras tú y el comprador, o el vendedor y el comprador, sino que estos formularios que no requerían de minuta, simplemente se llenaba el formulario y eso se ingresaba al registro. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Que el registro se mantenía actualizado a través de un documento bastante simplificado, cómodo y barato, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el tribunal desarrolla esa idea que les he comentado, ¿no?, acerca de la propiedad. Cierro paréntesis para retomar nuestra exposición. Entonces, habíamos dicho que estos 5 años tienen que estar acreditados, ¿no? ¿Desde cuándo? Como dice acá, desde la fecha cierta. La pregunta es, bueno, fecha cierta ¿desde cuándo, no? ¿Quién da la fecha cierta? El artículo 245 del Código Procesal Civil establece cuáles son los supuestos de fecha cierta.
Entre una de ellas está precisamente la legalización de firmas del notario, que le da fecha cierta. Ahora, la pregunta es, ¿qué documento interesa al registro? ¿No? Habíamos dicho que eso también tiene que concordarse con el famoso principio de titulación auténtica. Tiene que ser un instrumento público. De ahí la necesidad que la minuta por sí sola no puede ingresar al registro. De ahí la obligación de tener que formalizar mi compraventa. Yo puedo tener una compraventa hecha en una minuta en el año 1980, pero por alguna razón, por falta de dinero, no la quise formalizar, es decir, no la elevé a escritura pública, ¿no? Esa minuta no va a ingresar al registro. Si yo la presento, el registrador me la va a tachar, me dice, señor, en base al principio de titulación auténtica, usted tiene que traerme un instrumento público, este es un documento privado. Y yo pregunto, entonces, ¿qué le da el instrumento público? ¿Qué le da la calidad de instrumento público? Ah, es el notario. Entonces yo tendré que ir con mi minuta al notario y el notario tendrá que darle esa formalidad que el registro exige. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo tengo cómputo los 5 años? ¿Desde que hice mi minuta, no privada en los 80, o desde que se elevó a escritura pública? Y ahí venimos nuevamente a otro tema. Título material, que va a ser la minuta, versus el título formal, que va a ser la escritura pública, ¿no? En esencia, lo que importa es el título material, pero para el registro, ¿no?, interesa el título formal, que es la escritura pública. Yo quiero saber desde cuándo. Entonces, a partir de ahí se va a fijar, ¿no?, se van a contabilizar los 5 años, desde la fecha que tenga, desde el momento que tenga fecha cierta. Y generalmente, como digo, se da con la elevación de escritura pública, ¿no? Y otro tema, también los testamentos se pueden inmatricular, por si acaso. ¿Ya? Cuando hablamos de sucesiones, ¿no?, testamentarias, ¿no?, la única que va a acceder al registro es el testamento. La condición, como no puede ser menos, es de que el predio esté debidamente individualizado. Si yo tengo un testamento por escritura pública, ¿no?, o un testamento olor debidamente protocolizado, pero sin embargo el contenido de ese testamento no se advierte, no se advierte de manera clara qué predio es el que se está dejando a favor de uno de los herederos, definitivamente este testamento no va a poder generar un asiento de inmatriculación. ¿Ya? Sigamos. Ahora, esas son las reglas que se aplican para el caso de títulos, ¿no?, que tienen la antigüedad de 5 años. Pero también hemos dicho que se pueden inmatricular títulos que no tienen antigüedad de 5 años, es decir, por debajo de los 5 años. Y como no puede ser menos, está la sentencia, ¿no? Y acá también entramos a ver el caso de la ley 27157 y la ley 27333, que habíamos comentado. La ley 27333 es una ley complementaria que faculta a los notarios a poder llevar a cabo, ¿no?, procesos sobre rectificación de área, prestación adquisitiva, ¿no?, e inmatriculación. En el caso concreto de la inmatriculación, esta se encuentra prevista en el artículo 6 de esta ley, ¿no?, y establece un régimen especial, ¿no? Ahora, la ley 27157, ¿qué finalidad tenía o por qué está acá, ¿no? Bueno, la realidad es que esta ley lo que busca es regularizar las edificaciones informales existentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Piensen ustedes, la formalidad para llevar a cabo una habilitación urbana y posteriormente la construcción de un predio implica una serie de licencias municipales, ¿no? Desde la habilitación urbana, desde la licencia para construir, para edificar, la municipalidad me dirá, señor, usted puede construir un piso, 2 pisos, esta es densidad media, de acuerdo con la zonificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que una persona pueda llevar a cabo una construcción de un inmueble, va a tener que estar ceñido a las licencias que la municipalidad apruebe en dicho sector. Esta es zona comercial, esta es zona recreacional, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la competencia de las municipalidades. Sin embargo, hay muchas propiedades que se han ido construyendo al margen de esta legalidad, es decir, fuera de estas licencias. De hecho, hay muchos lugares donde existen casas de 3 o 4 o 6 o 7 pisos, donde tal vez
el suelo no permitía que se hagan este tipo de edificaciones. Tal vez de un estudio de suelo solamente la norma que establece, y por eso se da una norma que establece un margen, ¿no?, de cuántos pisos se deben construir. Entonces, hay muchas casas que se han construido de manera irregular, en la norma. Entonces, esta ley tiene como propósito justamente que estos inmuebles, estas edificaciones construidas, puedan regularizar, puedan ingresar a registro, porque nadie va a dudar que una propiedad, no solamente inscrita el terreno, sino además la fábrica, que es como se conoce a la edificación, vale mucho más que una que no lo está. Si yo voy al banco perdón, para un préstamo, generalmente el banco me va a pedir la partida registral, el antecedente registral, y van a hacer su estudio de títulos y van a decir, esta propiedad solamente tiene inscrito el terreno, le presto por 50.000 soles. Pero mi vecino, que vive en el mismo, acá voy a desarrollar varios supuestos, pero en todos estos supuestos siempre se va a necesitar esta información complementaria de COPOP, siempre. ¿Qué zona catastral? El certificado de información catastral. Si es zona no catastral, el todo negativo. Siempre, en todos los casos. Yo ya no lo he puesto, pero ustedes entiendan. En todos los casos que les voy a dar, siempre va a ir esa información. Bueno, en el caso de dominio privado del Estado, lo primero que tiene que hacerse es corroborar que es un terreno, ¿no?, la por matricular. Si es un terreno, tendrá que haber una resolución que lo califique como tal. Porque ustedes pueden saber que hay terrenos mediatos que sí tienen actitud agropecuaria y hay otros que no tienen actitud agropecuaria. Entonces, acá interesa que califiquen como fines agrícolas. Y otro tema es si son o si se tratan de predios abandonados o revertidos. Acá también tiene que haber una forma de acreditarlo, demostrado, y va a ser a través de una resolución o un acto administrativo que ponga tal efecto. Y a este supuesto, como les digo, en este caso también se va a tener que presentar ese famoso certificado de información catastral o certificado de zona no catastral básico. ¿Ya? Ahorita solamente estamos desarrollando la parte sustantiva. Lo complementario, ustedes tengan lo bueno. El segundo caso es cuando los lotes afectados por reforma agraria y adjudicados a títulos gratuitos. Han habido modalidades en que han sido a títulos gratuitos, han habido modalidades en que han sido a títulos onerosos. En muchos casos estos títulos contenían cláusulas de reversión, ¿no? Y otros tenían, han sido, los que han sido, por ejemplo, a título oneroso, vendidos obviamente, ¿no? Pero también han habido una norma donde también permitía la condonación de las deudas. Entonces muchos de estos se han quedado así en el camino. Lo cierto es de que para el caso de títulos gratuitos, lo primero que se tiene que verificar efectivamente que hay un título, ¿no?, que efectivamente se le haya otorgado, que la autoridad competente haya expedido el título de propiedad a otra persona, ¿no? Y además, con una cuestión de garantía, lo que habría requisito es que este documento, ¿no?, se encuentre pues consentido. Porque puede ser, por ejemplo, que el señor haya recibido en los 80 una resolución de la adjudicación de un predio, sin embargo, por ejemplo, por alguna u otra razón, en los archivos de esa región o de esa institución se quemaron, se perdieron, lo que fuera. Y el señor sabe que en los 80 se le dio, en segunda instancia se le revocó, se le anuló y finalmente nunca se le dio nada. Sin embargo, convenientemente puede presentar esa resolución, él la tiene, ¿no?, y omitir las posteriores. Entonces, eso podría generar, sin duda, un problema. Es por esa razón que lo que se necesita es una certificación, ¿no?, de que este documento se encuentra consentido. No es como un acto administrativo, ¿no? Un acto administrativo, ustedes saben, pero también puede ser cuestionado por el Poder Judicial. Entonces, una forma de cubrir ese registro y hacer una inscripción es precisamente pidiendo esa información. Y esto también es información complementaria que debemos conocer. También se da el caso, ¿no?, de afectaciones por reforma agraria con resolución de cancelación o condonación de la deuda, ¿no? También, como les digo, hay títulos que han sido otorgados de manera onerosa, ¿no? Señor, le otorgo título de propiedad, cada fecha, no se deja la verdad. Entonces, también se puede hacer esto, ¿no? Tiene que presentar el documento, ¿no?, que se dé por condonada la deuda, ¿no?, y además el documento. También se da
sin resolución de condonación. Es decir, no hay nunca se dio esa resolución. En este caso lo que se va a tener que hacer es por lo menos presentar la solicitud, ¿no?, de la condonación, ¿no?, o se pasa el documento que acredite el pago. Pero además acá también se exige que haya pruebas de posesión, ¿no? Pruebas de posesión. ¿Por qué? Porque hay que acreditar que efectivamente el señor se puede el predio, ¿no? Es un requisito adicional que no tienen los otros casos. También si hubiera la resolución de cancelación o condonación. Ahora, este es adquirido por un tercero o un beneficiario. Claro, una persona que adquirió de reforma agraria, pues yo se lo compré, ¿no? En este caso también yo tengo que acreditar el título de haberlo adquirido. Pero en este caso como que la norma se flexibiliza un poco más, porque habla no solamente de instrumento público, sino además de instrumento privado, ¿no? Puede ser un documento de una compraventa privada, ¿no?, o una resolución, como dice acá, de habilitación del título de propiedad. Ahora, predios afectados por reforma agraria, eso es, digamos, ya lo común, lo que podríamos encontrar, ¿no? Ahí se exige con rigurosidad que el documento que pretenda ser ingresado al registro público tenga que tener la antigüedad de 5 años. ¿No? Comunidades campesinas, ya para terminar, ahí lo que se exige, como les comentaba al inicio, es el acta de colindancia. El acta de colindancia viene a ser el título de propiedad, ¿no?, a través del cual se acredita la propiedad de la comunidad campesina. Pero además se tiene que apuntar estos denominados planos de conjuntos, ¿no?, que son, como digo, información complementaria necesaria para poder saber dónde están ubicadas estas comunidades campesinas, y además la memoria descriptiva, ¿no? Entonces, señores, ya para ir terminando, lo único que me queda decirles es de que mi matriculación, como podrán darse cuenta, está vigente, ¿no? Está tan vigente que incluso ha merecido de nuevas modificaciones. El decreto legislativo 1089, que es el que otorga la competencia, o este nuevo marco de formalización en casos de predios rurales, establece un capítulo, ¿no?, también que desarrolla el tema de información catastral, donde está la inmatriculación. También, actualmente, el reglamento de registro de predios ha sido modificado, precisamente recogiendo estos nuevos conceptos de zona catastrada, zona no catastrada, ¿no? Y se sigue regulando. Entonces, la inmatriculación va a seguir vigente hasta que exista un área que no esté ingresada al registro. El día en que todos los predios, entiendo yo, que estén inscritos en registros públicos, a partir de ahí tal vez podemos hablar de que la inmatriculación ya no tendría sentido, por lo menos para los fines que hoy en día tiene la legislación. Y hay algo que tenemos que reflexionar, es que sin duda es un procedimiento importante, pero también puede ser un procedimiento algo riesgoso, ¿no? Y debemos pensar cómo tratar de reducir esos riesgos. Comenté inicialmente que una forma de hacerlo tal vez es a través de contratar a unos profesionales que se encarguen de hacer un diagnóstico técnico, ¿no? Porque fíjense que es un tema no solamente legal, sino yo creo mayormente técnico, ¿no? Porque la deficiencia, más que legal, es técnica. El registro, como repito, lamentablemente tiene un catastro deficiente. Y este catastro deficiente hace que nosotros creemos fórmulas, ¿no? Creemos fórmulas para poder de alguna forma reducir los riesgos. Entonces, si queremos tener propiedades saneadas, sostenibles en el tiempo, ¿no?, y podamos decidir derechos de propiedad correctamente, sin atropellar, ¿no?, y generar potenciales de superposición, es necesario que meditemos esto, ¿no?, y encontremos nuevas formas de solucionar estos problemas. Más que todo, como les digo, porque ni tanto el notario ni como el juez van a asistirse de esa información. Simplemente ellos van a basarse en los certificados de información catastral y nada más. Entonces, eso es todo de mi parte. Si hubiera alguna pregunta,